Hola, ¿qué tal con todas, con todes? En unos minutos comenzamos nuestro en vivo de Relaciones Sanas junto con Alison Macedo, asesora legal del proyecto Acción Verde, y también con Cintia Blanco de Mente Amable. En unos minutos comenzamos un bonito espacio un poco corto donde hablaremos un poco de amar sanamente. Cintia, pero mientras tanto les voy explicando un poco la dinámica. Hoy escucharemos a una asesora legal, Alison Macedo, quien es abogada y asesora legal del proyecto Acción Verde, y Cintia Blanco, quien pertenece a Mente Amable, es una invitada muy especial el día de hoy. Sin más preámbulos, damos inicio a esta sesión muy interesante, Amar para Sanar, junto con Cintia Blanco y Alison Macedo. Compas, no sé si les dejo un par de minutos para que cada uno se presente un poco. Gracias por la invitación. Yo soy Cintia Blanco de la página Mente Amable. Soy psicóloga y psicoterapeuta. Actualmente trabajo en un consultorio privado con enfoques de la terapia de esquemas, la terapia cognitivo-conductual, el enfoque informado en trauma y también integro la perspectiva de género para poder conocer pues cuánto y de qué manera las creencias culturales también han influenciado al momento de vincularnos. Yo soy Alison Macedo Muñoz, soy abogada, egresada de la maestría de Derecho Procesal Penal por la Universidad San Juan Bautista. Actualmente soy asesora del consultorio jurídico del proyecto Acción Verde, que pertenece a Acción por Igualdad, ¿no? Y también a lo largo, pues, del ejercicio del derecho en mi carrera he podido trabajar y participar, ¿no? En los centros de emergencia mujer, así como en el Ministerio Público. Entonces es muy gratificante para mí, y estoy segura para Cintia también, estar hoy en esta fecha que pues podemos aprovechar un poco para dar a conocer ciertos aspectos desde el ámbito psicológico y legal, ¿no? Para poder, pues, democratizar un poco más la información sobre estos temas, ¿no? Tan relevantes en nuestra coyuntura nacional. Totalmente, Alison, es verdad. Y bien, bueno, comentarles a la audiencia que está el día de hoy. Vamos a comenzar primero con unas breves ponencias de nuestras invitadas especiales el día de hoy, y posteriormente saldremos abriendo una ronda de preguntas en los comentarios que pueden dejar si tuvieran alguna consulta, algún consejo que quisieran el día de hoy. Y bueno, tenemos dos temas muy interesantes. El primero es Me cuido mientras me enamoro, a cargo de Cintia Blanco, y el segundo es Amar con respeto, señales para identificar la falta de consentimiento. Entonces, justamente en épocas de San Valentín es importante reconocer los límites y el autocuidado en las parejas. Entonces, en ese sentido, querida Cintia, te cedo el uso de la palabra para que puedas darnos al menos un pequeño bosquejo en esta información tan importante que deberíamos conocer y reconocer también próximos a esta fecha tan mediática, tan conocida, a veces tampoco un poco consumista, pero también que un gran momento para reflexionar si mis relaciones son sanas o no. Claro, claro, la importancia de, como decías, Rosa, de que esta fecha no solamente sea llena de regalos, ¿no? De flores, sino también poder permitirnos aprovechar esta fecha como para dar esta mirada a cómo estamos dentro de las relaciones de pareja, y en el caso de que estemos solteras también, cuál es nuestra proyección dentro de una relación de pareja. Creo que es el momento ideal para poder reflexionar sobre esto. Y bueno, este título, ¿no? Nos cuidamos o me cuido mientras me enamoro, me gusta mucho porque creo que la cultura, la sociedad, incluso en el hogar donde hemos vivido, ¿no? Ha habido, por no decir nula, información sobre que es necesario también cuidarnos cuando estamos relacionándonos, más aún en pareja. ¿No? Es como que se omitió totalmente esta información, incluso creo que también se romantizó, se idealizó, considerando que de una manera muy mágica, de repente, cuando entremos a una relación de pareja, vamos a estar cuidadas, protegidas, amadas, como te decía, como si fuese un acto de magia, ¿no? Esto. Y no nos dieron estas herramientas, que para mí una herramienta importante es la información, no nos dieron estas herramientas para poder saber, incluso desde muy pequeñas, porque mayormente, de repente, si también hay personas que tienen hijas, ¿no? De que están en la pubertad, hijos que están en la pubertad 10, 11 años, es ahí donde a veces escuchamos que a la niñez como que le empiezan a gustar, ¿no? Personas también, niños, niñas. Entonces, de ahí nada más como que no tenemos información, vamos creciendo ya a estas etapas de repente más adultas, donde ya por ser adultas, a pesar de tener 18 años, que también la edad sabemos que no garantiza también muchas veces tener toda la información o todas las herramientas, entramos a las relaciones sin herramientas, y es ahí donde pues pueden suceder situaciones como el día de hoy queríamos visibilizar, ¿no? La violencia psicológica, que es un tema muy desapercibido, que suele pasar dentro de las relaciones de pareja. ¿Por qué? Porque mayormente estas frases, estas conductas que cumplen con, digamos, los ítems de una violencia psicológica, están muy enmascaradas
de romanticismo, ¿no? El control, los celos, pasa totalmente desapercibido porque también hemos vivido o vivimos dentro de una sociedad donde el mito del amor romántico, que los celos son sinónimo de amor, se ha normalizado totalmente, lo hemos interiorizado totalmente, ¿no? Y lo hemos hecho parte de las relaciones. Sabemos que cuando hablamos de violencia psicológica, de repente no hay a veces escala. Uno piensa que la violencia no puede escalar, digamos, ¿no? Pero también sabemos que la violencia más alta es el feminicidio. Y yo siempre también cuando comparto información sobre esto, siempre cuando a veces, sobre todo en parejas, ¿no? Cuando veo que hay estas situaciones de altos índices de violencia ya en una relación, eh, cuando he indagado, cuando he tratado estos casos de manera particular, siempre empezó por una violencia psicológica. Siempre empezó por ahí, ¿no? Minimizando, humillando, eh, manipulando también, ¿no? De repente a través de la pareja en el caso de la tristeza, si me dejas, yo me deprimo, me pongo triste, o yo no sé qué haría sin ti, ¿no? O la verdad prefiero que de repente no salgas, no compartas con tus amistades, porque no quiero perder mis momentos contigo, ¿no? O incluso también hacerte dudar de tu percepción, ¿no? Eso también está dentro de la manipulación, por ejemplo, lo que ahora de repente lo conocemos en redes sociales, lo que le llaman el gaslighting, ¿no? De que realmente yo estoy viendo que mi pareja tiene conductas en realidad violentas o de faltas de respeto, ¿no? De infidelidad, pero esta persona me manipula la información diciendo que no, que me pareció verlo, que no es así, que vi mal, que estoy loca, que es la típica frase también, ¿no? Que soy loca, que soy yo quien debería de ir de repente a terapia, ¿no? Entonces creo que visibilizar la violencia psicológica es uno de los temas muy importantes en esta fecha y paralelamente también algo que no se conversa mucho, ¿no? Es sobre cómo tener estas conductas de autocuidado. Ahora vamos de repente un poquito a la parte donde estoy queriendo tener una relación, ¿no? Y sabemos que también cuando una relación empieza es como que todo puede ser muy intenso también, ¿no? Porque hay muchos factores, la historia de vida, las experiencias sociales, incluso hasta los biológicos, ¿no? Entonces, todo está muy intenso y a veces uno quiere pasar, por ejemplo, mucho tiempo con la pareja, ¿no? Pero el autocuidado también está como en balancear nuestro tiempo, ¿no? En no también como poner en primer lugar a mi pareja, sino también poder pues, distribuir mi tiempo en otras áreas de vida, no dejar de lado las actividades personales que me gustan, los hobbies, mi trabajo, o incluso mentalmente, ¿no? Porque igual lo puedo estar haciendo, o sea, puedo estar cumpliendo todas esas actividades, pero mi mente está todas las 24 horas pensando en que quiero estar con mi pareja y voy a pasar, digamos, hasta lo más mínimo, descuidando muchas veces otras relaciones que también son importantes, como las amistades en realidad. Las amistades, aunque a veces también no es muy visibilizado, también nos proveen de amor, de cariño, de atención, ¿no? Pero también esta mentalidad que el amor, esta idea que el amor solo debe venir de una pareja, también como que ha hecho que al final nuestra atención se centre mucho, ¿no? En ya sea querer una pareja o incluso si hay situaciones de violencia, incluso no querer perder la relación, ¿no? Porque ya hemos descuidado otras áreas, ha habido también un riesgo de dependencia emocional, entonces ya las situaciones se pueden volver más complejas. Entonces, como un tema preventivo, está también poder identificar que no sea mi pareja quien me lleva también, ¿no? A, por ejemplo, pasar mucho tiempo con ella o de repente que no le agraden mis amistades, que le pase solamente tiempo conmigo, mis amistades, o que esté en todas las áreas de mi vida, ¿no? No sé, un cumpleaños familiar, ahí está mi pareja. Yo siempre he corrido, ahí está mi pareja queriendo correr conmigo. Entonces, eso podemos como detectarlo y pedirle como espacio, ¿no? Y eso no es egoísmo, o no quiere decir que no te ame, no quiere decir que no me importa, sino que estoy cuidando de mí, en realidad, no poderle pedir ese espacio a mi pareja. Y ese es un tema importante. Bueno, y otro punto que también el día de hoy, dentro de cómo nos cuidamos al momento de enamorarnos, es algo que pues este tema de los salientes, ¿no? Que de repente no sabemos si estamos o no estamos dentro de una relación. Y en realidad es un motivo de consulta muy frecuente, es un motivo de malestar emocional muy frecuente. ¿Por qué? Porque este momento de saber si estoy o no estoy, o qué está pasando en esta relación donde fácil sí, tenemos acciones o conductas de pareja, nos besamos, hay sexo, etcétera, pero no sabemos qué está pasando, genera angustia, genera ansiedad, ¿no? Y también, o además, también puede generar incluso un deterioro a nuestra autoestima, ¿no? Porque de esas acciones se generan ideas también, pero propias ahí, ¿no? ¿Qué está mal en mí? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no me eligen?
¿no? No soy suficiente, pero también a veces cuando profundizamos un poquito más en estas situaciones, nos damos cuenta como que no va por ahí, sino más bien va porque, bueno, la persona, ¿no? Quien no quiere formalizar o quien de repente no quiere tocar el tema, también si vamos a tener una relación, si esa persona de repente ella tiene esta manera inestable de relacionarse, ¿no? Y que para él o ella es cómodo en realidad, pero he ahí también el autoconocimiento, ¿no? Poder darme cuenta, poder conocerme, a mí, qué me da bien, qué no me agrada, qué me genera angustia, qué me genera ansiedad cuando estamos en esta situación, y ahí lo mejor es preguntar, ¿no? Pueden pensar de repente si somos intensa, preguntarle, solamente tenemos, no sé, 2 citas, no importa, al final estás cuidando de tu salud mental, y como a veces yo digo, o sea, solo le estás preguntando a alguien que te gusta, y que de repente de acá a un mes, 2 meses también no, te puede dejar de gustar, ¿no? Pero hay mucha vergüenza a veces ahí en preguntarle a alguien si qué quieres, qué buscas, buscas una relación, ¿no? O te gustaría conocerme más, de repente en un par de meses, un mes, para tener una relación conmigo, y la comunicación ahí va a ser importante, pero también poder vivir o permitirnos también, como que vivir digámoslo así, aunque a veces algunas personas no lo validan porque no llega a ser una relación, vivir como que este duelo de esta relación que yo quise tener y que no, me doy cuenta que no se va a dar, ¿no? Entonces también poder permitirme vivir ese dolor, porque si duele, ¿no? Que alguien, digamos, que tenía sus expectativas de tener una relación de pareja, te diga que de repente no es lo que busca en este momento u otra situación. Entonces también podemos ahí buscar acompañamiento, ¿no? Puede ser profesional o también de nuestra red de apoyo. Justamente lo que hablas es algo que también se ve mucho en redes sociales. Justamente mencionabas dos puntos que se me quedan en la idea. Primero, el autocuidado, referido a darnos este espacio de nosotras mismas. Y creo que pasa mucho que cuando a veces inicias una relación, veo muchos casos o también experiencias de que a veces dejan a, a las amistades, ¿no? Entonces, para enfocarnos más tal vez en esa relación de pareja, por, como tú mencionas, las emociones y demás, y es importante ver qué estamos tal vez perdiendo o qué también estamos dejando de ser nosotras, nosotros, por esta situación o estas emociones que tenemos. Y lo otro que mencionas mucho es el tema de la formalización, los famosos casi algo, que ya tienen nombre. Creo que constantemente vamos poniéndole nombres a esto y es importante identificarlos. Y cómo es como damos nuestros sentimientos, pero tal vez esperamos algo más, pero no terminamos siendo finalmente llegando al punto que queremos, que es la formalización. ¿No? Entonces, y ha habido en redes sociales, creo que también he visto que, por ejemplo, hay esa regla de los 3 meses, si, si formalizas o no en 3 meses, o señales para saber si quiere estar contigo o no quiere estar contigo. Entonces, sí, creo que finalmente nos termina a nosotros como poniendo en una situación de buscar opciones, buscar ideas, adivinar señales y sobrepensar mucho sobre algo que tal vez debería ser algo más tranquilo. Eh, Creo que vamos a dar un pase luego para reflexiones, pero ha sido muy interesante lo que nos has comentado, querida Cintia. Entonces, ahora doy pase a Alison, que nos vas a comentar un poquito más del tema un poco más legal del consentimiento. Muchas gracias, Rosa. He escuchado con atención, querida Cintia. De verdad, admiro mucho lo que mencionas y son temas tan importantes y al final pues se relacionan mucho con el aspecto legal, ¿no? Porque a través de esta violencia que va en incremento muchas veces se llega a cometer delitos, porque la violencia psicológica es un delito, ¿no? Las lesiones son un delito. El feminicidio es un delito que ha ido avanzando. Muchos casos de feminicidio, si uno ya va escarbando en la historia de la persona, se va dando cuenta que inició con violencia psicológica, pasó a violencia física, hubo violencia sexual y pudo haber terminado, ¿no?, en una tentativa o un feminicidio. Entonces, desde este tema que vamos a hablar ahora, es importante y fundamental el concepto de consentimiento, ¿no? ¿Para qué? Para prevenir justamente también la violencia sexual. El consentimiento debe ser libre, informado, explícito y reversible. La falta del consentimiento es una señal de alerta que nos puede indicar una situación de abuso, de violencia, y conocer justamente estas señales va a permitirnos actuar y prevenir situaciones de vulneración de derechos hacia nosotros. Entonces, entendemos pues que el consentimiento va a ser un concepto fundamental, no solo cuando se ve los delitos, sino en nuestra vida misma, ¿no? En nuestra relación con las personas, en nuestra relación interpersonal, tanto tal vez amical, ¿no?, o una relación ya sentimental. Y cuando hablamos de un contexto de violencia sexual y de las relaciones interpersonales, el consentimiento debe cumplir, como lo indiqué, 4 características esenciales, que es libre, ¿no? Y eso también lo ha mencionado la ONU Mujeres, significa que la persona debe otorgar este consentimiento y no debe existir presión, coerción, manipulación o miedo de parte de esta persona que otorga este consentimiento. Cualquier forma, entonces, de intimidación, sea también a través de la manipulación, invalida el consentimiento, ¿no? Si una
persona se siente obligada a aceptarlo por amenazas, por un chantaje emocional, por dependencia económica, su consentimiento no es válido. Y hay que tener en cuenta que incluso la ley 3036-4, cuando especifica, ¿no? Conceptualmente la violencia psicológica, nos indica justamente, ¿no? Que este chantaje, esta manipulación es parte de esa violencia psicológica. El consentimiento entonces también debe ser informado. Para que el consentimiento sea válido, la persona debe conocer todas las circunstancias que involucra este consentimiento. Vamos a hacer un símil con el consentimiento informado en el tema médico, ¿no? Si es una operación, te tienen que explicar cuál es la operación, por qué se está realizando en tu cuerpo esa operación, se te va a indicar cuáles son las consecuencias que trae la operación. Igualmente es el consentimiento cuando hablamos de ese consentimiento que les damos a las personas con las que nos relacionamos día a día o con quienes nos relacionamos de manera sentimental, sexual, amical, familiar, etcétera, ¿no? Entonces, este consentimiento implica que la persona entienda las consecuencias y el contexto de la decisión que está tomando, ¿no? Por ejemplo, eso también ha sido mencionado por Amnistía Internacional en el 2019. El consentimiento debe ser también explícito, debe manifestarse de manera clara y afirmativa. No basta con la ausencia de un no, ¿no? Como típicamente indican, ¿no? Si la mujer calla es porque está otorgando. No, el consentimiento es explícito. Se necesita un sí y un sí activo. Expresiones de lenguaje corporal ambiguo o el silencio no van a interpretarse como el consentimiento. Y eso lo ha mencionado también la ONU en el 2021. Debe ser este consentimiento reversible. ¿Qué quiere decir? Que en cualquier momento la persona puede retirar su consentimiento, incluso si es que previamente ya lo aceptó. No, el consentimiento entonces no va a ser permanente, no es un concepto permanente, no es un concepto vinculante a toda la historia de la persona. Cualquier voluntad, cualquier cambio en la voluntad de esta persona debe ser respetado. Y esto lo ha indicado justamente el CEDAW en el 2017. Sobre lo primero, ¿no? Y dentro de estos conceptos hay que tener en cuenta que legalmente se han tomado en cuenta para determinar el consentimiento en los delitos por violencia sexual, ¿no? Primero, no se aceptan conclusiones contrarias al consentimiento en la actividad sexual. Este siempre debe ser libre y voluntario. Si me dio fuerza, amenaza, coacción o aprovechamiento en un entorno coercitivo, ¿no? Entonces no hay consentimiento. Si la víctima es incapaz de dar un consentimiento libre por las circunstancias precedentes en las que se le puso a la víctima, o si no se aceptan estas conclusiones sobre el consentimiento. Esos son criterios que se han tomado en cuenta en el Acuerdo Plenario 5-2016, ¿no? También se ha indicado que no se debe tomar en cuenta la conducta precedente, concomitante o posterior de la víctima como un consentimiento del hecho sexual, ¿no? No porque la víctima sea, por ejemplo, trabajadora sexual, quiere decir que ella va a dar su consentimiento para una relación sexual, sí o sí. No porque la víctima aceptó tener una cita contigo, ¿no? Está dando su consentimiento para una relación sexual. No porque la víctima ingresó al hotel contigo, quiere decir que ha dado su consentimiento para una relación sexual, porque este consentimiento puede ser reversible. También incluso este consentimiento, al ser claro, explícito, ¿no? Y al ser también informado, puede ser un consentimiento parcial. Puede ser que esta persona acepte tener una relación sexual contigo, pero solo de cierta manera y bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, bajo el uso necesario y obligatorio de un preservativo, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que en otros países, ¿no? El hecho de quitarse de un preservativo en una relación sexual y hacerlo con esta persona sin su consentimiento está considerado un delito. Y en otros está considerado como violencia sexual. Y si es que todavía no es delito, sí constituye una causa por la cual la víctima puede demandar por daños y perjuicios, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que todos estos conceptos que engloban el consentimiento, que es libre, informado, explícito, irreversible, ¿no? Están ya contenidos en la ley. ¿Qué es lo que falta entonces? Tal vez que en ciertas circunstancias se deban aplicar a través de los entornos judiciales, fiscales, a través de la interposición de las denuncias. Y hay situaciones que se pueden ya mencionar, ¿no? Por ejemplo, la falta de verbalización clara, ¿no? Indicando la ausencia de un sí explícito o la manifestación por parte de dudas que tenga la víctima, ¿no? Eso también fue mencionado en el Acuerdo Plenario 5-2016, que establece que el consentimiento debe ser libre y voluntario, que no se aceptan conclusiones contrarias sobre el consentimiento si es que ha mediado de fuerza, amenaza y coacción. Que se tiene que entender también en este mismo acuerdo que cuando la víctima es incapaz de dar un consentimiento debido a las circunstancias, no se deben dar conclusiones basadas en alguna palabra o conducta de esta víctima. Aquí tenemos el caso de víctimas que son puestas en estado de inconsciencia a fin de que la persona transgreda su derecho, ¿no? A la libertad sexual y pues realice un acto de violencia sexual. Hay una incapacidad para poder consentir. Hay presión y coacción en las relaciones en las que media violencia, y como hablamos de que esta violencia se enmarca en una violencia que va en aumento, que es gradual, entonces estamos viendo que la violencia no inició con el acto sexual que invalida el consentimiento, sino inició a partir de toda una manipulación
que puede surgir incluso desde el inicio de la relación que ha tenido esta persona con la víctima. Hay que tener en cuenta entonces que el consentimiento es un elemento clave en cualquier interacción. Debe ser respetado en todo momento, ¿no? Sin consentimiento hay violencia, definitivamente. Y es fundamental que podamos promover justamente una cultura donde el respeto por la autonomía y la voluntad de cada persona sea prioritario. Para prevenir la violencia sexual tenemos justamente este tipo de eventos donde se da a conocer las situaciones, y cuando ya ha sucedido un hecho de violencia, ¿no? Se puede realizar, y esto a modo de recordatorio, realizar la denuncia en cualquier comisaría a nivel nacional de forma gratuita. No se necesita tener pruebas, no se necesita tener un abogado presente. Las denuncias se pueden recibir en cualquier comisaría a nivel nacional. Y si hay algún policía, efectivo policial, que te indica que no, puedes realizar también tu queja ante Inspectoría de la PNP, ¿no? Frente a esta persona que no está cumpliendo con el protocolo de intervención en casos de violencia sexual que tiene también incorporado la Policía Nacional del Perú. Asimismo, puedes realizar la denuncia en las fiscalías de turno, y puedes realizar esta denuncia también en los juzgados especializados en violencia contra la mujer o integrantes del grupo familiar. También es obligatorio que, posterior a la realización de la denuncia, no solo pases por exámenes que tengan que ver con el delito del que ha sido víctima, sino que también esta denuncia sea derivada a este juzgado de violencia a fin, ¿no?, de que ellos emitan medidas de protección a tu favor. ¿Qué son las medidas de protección? Son decisiones y prohibiciones judiciales, ¿no?, para el agresor. ¿En base a qué? En base al riesgo que estás pasando tú como víctima de un delito de esta naturaleza. Entre esas prohibiciones se encuentra la prohibición de acercamiento, la prohibición de comunicación, la prohibición de actos colaterales con tus familiares. También tienen incluido la aplicación del botón de pánico que se puede instalar en tu celular para que tengas activo la comunicación directa con la PNP, ¿no? Y es importante entonces resaltar justamente que en un entorno como el nuestro, donde día a día se evidencian casos de violencia contra la mujer, sea necesario que desde el inicio puedas entender cuál es el alcance del consentimiento, y no solo a nivel de consentimiento sexual, sino del consentimiento para cada una de las relaciones que tengas, cada una de las interrelaciones que tengas con las demás personas. Y bueno, te doy el pase ahora, Rosita. He visto algunos comentarios justamente en el chat. Stephanie Méndez nos pone, ¿no? Qué importante es mencionar sobre el tema del consentimiento y que sea explícito. Menciona acerca de cómo existen costumbres violentas o ideas que también como que van en contra del consentimiento, por ejemplo, la famosa prueba del amor o esos besos robados que tienden a romantizarse o incluso a obligarse para que otra persona pueda someterse a algo que tal vez esté muy dudoso o tenga miedo. Y sobre todo justamente en etapas de la adolescencia, donde están como que reconociendo por primera vez tal vez el tema del amor romántico, nuevas emociones, nuevas sensaciones, y cómo también está posiblemente en peligro el tema de poder reconocer su consentimiento y ello, ¿no? Entonces, en base a eso me han surgido algunas dudas que creo que podríamos hablar las tres juntas. Hola, ¿qué tal con todas, con todes? En unos minutos comenzamos nuestro en vivo de Relaciones Sanas junto con Alison Macedo, asesora legal del Proyecto Acción Verde, y también con Cintia Blanco de Mente Amable. En unos minutos comenzamos un bonito espacio un poco corto donde hablaremos un poco de amar sanamente. Cintia, pero mientras tanto les voy explicando un poco la dinámica. Hoy escucharemos a una asesora legal, Alison Macedo, quien es abogada y asesora legal del Proyecto Acción Verde, y Cintia Blanco, quien pertenece a Mente Amable, es una invitada muy especial el día de hoy. Sin más preámbulos, damos inicio a esta sesión muy interesante, Amar para Sanar, junto con Cintia Blanco y Alison Macedo. Compas, no sé si les dejo un par de minutos para que cada uno se presente un poco. Gracias por la invitación. Yo soy Cintia Blanco, de la página Mente Amable. Soy psicóloga y psicoterapeuta. Bueno, actualmente trabajo en el consultorio privado con enfoques de la terapia de esquemas, la terapia cognitivo-conductual, el enfoque informado en trauma, y también integro la perspectiva de género para poder conocer pues cuánto y de qué manera las creencias culturales también han influenciado al momento de vincularnos. Yo soy Alison Macedo Muñoz, soy abogada, egresada de la maestría de Derecho Procesal Penal por la Universidad San Juan Bautista. Actualmente soy asesora del consultorio jurídico del Proyecto Acción Verde, que pertenece a Acción por Igualdad, ¿no? Y también a lo largo pues del ejercicio del derecho en mi carrera he podido trabajar y participar, ¿no?, en los centros de emergencia mujer, así como en el Ministerio Público. Entonces es muy gratificante para mí, y estoy segura para Cintia también, estar hoy en esta fecha que pues podemos aprovechar un poco para dar a conocer ciertos aspectos desde el ámbito psicológico y legal, ¿no?, para poder pues democratizar un poco más la información sobre estos temas, ¿no?, tan relevantes en nuestra coyuntura nacional. Totalmente, Alison, es verdad. Y bien, bueno, comentarles a la audiencia que está el día de hoy. Vamos a comenzar primero con unas breves ponencias de nuestras invitadas especiales el día de hoy, y posteriormente saldremos abriendo una ronda de preguntas en los comentarios que pueden dejar si tuvieran alguna consulta, algún consejo que quisieran el día de hoy. Y
Bueno, hoy tenemos dos temas muy interesantes. El primero es Me cuido mientras me enamoro, a cargo de Cintia Blanco, y el segundo es Amar con respeto, señales para identificar la falta de consentimiento. Entonces, justamente en épocas de San Valentín es importante reconocer los límites y el autocuidado en las parejas. Entonces, en ese sentido, querida Cintia, te cedo el uso de la palabra para que puedas darnos al menos un pequeño bosquejo en esta información tan importante que deberíamos conocer y reconocer también próximos a esta fecha tan mediática, tan conocida, a veces tampoco un poco consumista, pero también que un gran momento para reflexionar si mis relaciones son sanas o no. Claro, claro, la importancia de, como decías, Rosa, de que esta fecha no solamente sea llena de regalos, ¿no? De flores, sino también poder permitirnos aprovechar esta fecha como para dar esta mirada a cómo estamos dentro de las relaciones de pareja y en el caso de que estemos solteras también, cuál es nuestra proyección dentro de una relación de pareja. Creo que es el momento ideal para poder reflexionar sobre esto y bueno, eh, este título, ¿no? Nos cuidamos o me cuido mientras me enamoro, me gusta mucho porque creo que la cultura, la sociedad, incluso en el hogar donde hemos vivido, ¿no? Ha habido, por no decir nula, información sobre que es necesario también cuidarnos cuando estamos relacionándonos, más aún en pareja. ¿No? Es como que se omitió totalmente esa información, incluso creo que también se romantizó, se idealizó, considerando que de una manera muy mágica, de repente, cuando entremos a una relación de pareja, vamos a estar cuidadas, protegidas, amadas, como que, como te decía, como si fuese un acto de magia, ¿no? Esto. Y no nos dieron estas herramientas, que para mí una herramienta importante es la información, no nos dieron estas herramientas para poder saber incluso desde muy pequeñas, porque mayormente de repente sí también hay personas que tienen hijas, ¿no? De que están en la pubertad, hijos que están en la pubertad 10, 11 años. Es ahí donde a veces escuchamos que a la niñez como que le empiezan a gustar, ¿no? Personas también, niños, niñas. Entonces, de ahí nada más como que no tenemos información, vamos creciendo ya estas etapas de repente más adultas, donde ya por ser adultas, a pesar de tener 18 años, que también la edad sabemos que no garantiza también muchas veces tener toda la información o todas las herramientas, entramos a las relaciones sin herramientas y es ahí donde pues pueden suceder situaciones como el día de hoy queríamos visibilizar, ¿no? La violencia psicológica, que es un tema muy desapercibido que suele pasar dentro de las relaciones de pareja. ¿Por qué? Porque mayormente estas frases, estas conductas que cumplen con, digamos, los ítems de una violencia psicológica están muy enmascaradas de romanticismo, ¿no? El control, los celos, y pasa totalmente desapercibido porque también hemos vivido o vivimos dentro de una sociedad donde el mito del amor romántico, que los celos son sinónimo de amor, se ha normalizado totalmente, lo hemos interiorizado totalmente, ¿no? Y lo hemos hecho parte de las relaciones. Sabemos que cuando hablamos de violencia psicológica, de repente no hay a veces escala. Uno piensa que la violencia no puede escalar, digamos, ¿no? Pero también sabemos que la violencia más alta es el feminicidio. Y yo siempre también cuando comparto información sobre esto, siempre cuando a veces, sobre todo en parejas, ¿no? Cuando veo que hay estas situaciones de altos índices de violencia ya en una relación, eh, cuando he indagado, cuando he tratado estos casos de manera particular, siempre empezó por una violencia psicológica. Siempre empezó por ahí, ¿no? Minimizando, humillando, manipulando también, ¿no? De repente a través de la pareja en el caso de la tristeza, si me dejas, yo me deprimo, me pongo triste, o yo no sé qué haría sin ti, ¿no? O la verdad prefiero que de repente no salgas, no compartas con tus amistades porque no quiero perder un momento contigo, ¿no? O incluso también hacerte dudar de tu percepción, ¿no? Eso también está dentro de la manipulación, por ejemplo, lo que ahora de repente lo conocemos en redes sociales, lo que le llaman el gaslighting, ¿no? De que realmente yo estoy viendo que mi pareja tiene conductas en realidad violentas o de faltas de respeto, ¿no? De infidelidad, pero esta persona me manipula la información diciendo que no, que me pareció verlo, que no es así, que vi mal, que estoy loca, que es la típica frase también, ¿no? Que soy loca, que soy yo quien debería ir de repente a terapia, ¿no? Entonces creo que visibilizar la violencia psicológica es uno de los temas muy importantes en esta fecha y paralelamente también algo que no se conversa mucho, ¿no? Es sobre cómo tener estas conductas de autocuidado. Ahora vamos de repente un poquito a la parte donde estoy queriendo tener una relación, ¿no?
Y sabemos que también cuando una relación empieza, es como que todo puede ser muy intenso también, ¿no? Porque ahí están, hay muchos factores, la historia de vida, las experiencias sociales, incluso hasta los biológicos, ¿no? Entonces, todo está muy intenso y a veces uno quiere pasar, por ejemplo, mucho tiempo con la pareja, ¿no? Pero el autocuidado también está como en balancear nuestro tiempo, ¿no? En no también como poner en primer lugar a mi pareja, sino también poder pues, distribuir mi tiempo en otras áreas de vida, no dejar de lado las actividades personales que me gustan, los hobbies, mi trabajo, o incluso mentalmente, ¿no? Porque igual lo puedo estar haciendo, o sea, puedo estar cumpliendo todas esas actividades, pero mi mente está todas las 24 horas pensando en que quiero estar con mi pareja y voy a pasar, digamos, hasta lo más mínimo, descuidando muchas veces otras relaciones que también son importantes, como las amistades en realidad. Las amistades, aunque a veces también no es muy visibilizado, también nos proveen de amor, de cariño, de atención, ¿no? Pero también esta mentalidad que el amor, esta idea que el amor solo debe venir de una pareja, también como que ha hecho que al final nuestra atención se centre mucho, ¿no? En ya sea querer una pareja o incluso si hay situaciones de violencia, incluso no querer perder la relación, ¿no? Porque ya hemos descuidado otras áreas, ha habido también un riesgo de dependencia emocional, entonces ya las situaciones se pueden volver más complejas. Entonces, como un tema preventivo, está también poder identificar que no sea mi pareja quien me lleva también, ¿no? A, por ejemplo, pasar mucho tiempo con ella o de repente que no le agraden mis amistades, que le pase solamente tiempo conmigo, mis amistades, o que esté en todas las áreas de mi vida, ¿no? No sé, un cumpleaños familiar, ahí está mi pareja. Yo siempre he corrido, ahí está mi pareja queriendo correr conmigo. Entonces, eso podemos como detectarlo y pedirle como espacio, ¿no? Y eso no es egoísmo, o no quiere decir que no te ame, no quiere decir que no me importa, sino que estoy cuidando de mí, en realidad, ¿no? Poderle pedir ese espacio a mi pareja. Y ese es un tema importante. Bueno, y otro punto que también el día de hoy, dentro de cómo nos cuidamos al momento de enamorarnos, es algo que pues este tema de los salientes, ¿no? Que de repente no sabemos si estamos o no estamos dentro de una relación. Y en realidad es un motivo de consulta muy frecuente, es un motivo de malestar emocional muy frecuente. ¿Por qué? Porque este momento de saber si estoy o no estoy, o qué está pasando en esta relación donde casi sí tenemos acciones o conductas de pareja, nos besamos, hay sexo, etcétera, pero no sabemos qué está pasando, genera angustia, genera ansiedad, ¿no? Y también, o además, también puede generar incluso un deterioro a nuestra autoestima, ¿no? Porque de esas acciones se generan ideas también, pero propias ahí, ¿no? ¿Qué está mal en mí? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no me eligen? ¿No? No soy suficiente, pero también a veces cuando profundizamos un poquito más en estas situaciones, nos damos cuenta como que no va por ahí, sino más bien va porque, bueno, la persona, ¿no? Quien no quiere formalizar o quien de repente no quiere tocar el tema, también si vamos a tener una relación, si esa persona de repente ella tiene esta manera inestable de relacionarse, ¿no? Y que para él o ella es cómodo en realidad, pero he ahí también el autoconocimiento, ¿no? Poder darme cuenta, poder conocerme, a mí, qué me va bien, qué no me agrada, qué me genera angustia, qué me genera ansiedad cuando estamos en esta situación, y ahí lo mejor es preguntar también, ¿no? Pueden pensar de repente si somos intentas, preguntarle, solamente tenemos, no sé, 2 citas, no importa, al final estás cuidando de tu salud mental, y como a veces yo digo, o sea, solo le estás preguntando a alguien que te gusta, y que de repente de acá a un mes, 2 meses también no, te puede dejar de gustar, ¿no? Pero hay mucha vergüenza a veces ahí en preguntarle a alguien si, qué quieres, qué buscas, buscas una relación, ¿no? O te gustaría conocerme más, de repente un par de meses, un mes para tener una relación conmigo, y la comunicación ahí va a ser importante, pero también poder vivir o permitirnos también, como que vivir digámoslo así, aunque a veces algunas personas no lo validan porque no llega a ser una relación, vivir como que este duelo de esta relación que yo quise tener y que no, me doy cuenta que no se va a dar, ¿no? Entonces también poder permitirme vivir ese dolor, porque si duele, ¿no? Que alguien, digamos, que tenía sus expectativas de tener una relación de pareja, te diga que de repente no es lo que busca en este momento u otra situación. Entonces también podemos ahí buscar acompañamiento, ¿no? Puede ser profesional o también de nuestra red de apoyo. Justamente lo que hablas es algo que también se ve mucho en redes sociales. Justamente mencionabas 2 puntos que se me quedan en la idea. Primero, el autocuidado, referido a darnos este espacio de nosotras mismas.
Y creo que pasa mucho que cuando a veces inicias una relación, veo muchos casos o también experiencias de que a veces dejan a, a las amistades, ¿no? Entonces, para enfocarnos más tal vez en esa relación de pareja, por, como tú mencionas, las emociones y demás, y es importante ver qué estamos tal vez perdiendo o qué también estamos dejando de ser nosotras, nosotres, nosotros, por esta situación o estas emociones que tenemos. Y lo otro que mencionas mucho es el tema de la formalización, los famosos casi algo, que ya tienen nombre. Creo que constantemente vamos poniéndoles nombres a esto y es importante identificarlos. Y cómo es como damos nuestros sentimientos, pero tal vez esperamos algo más, pero no terminamos siendo finalmente llegando al punto que queremos, que es la formalización. ¿No? Entonces, y ha habido en redes sociales, creo que también he visto que, por ejemplo, hay esa regla de los 3 meses, si, si formalizas o no en 3 meses, o señales para saber si quiere estar contigo o no quiere estar contigo. Entonces, sí, creo que finalmente nos termina a nosotros como poniendo en situación de buscar opciones, buscar ideas, adivinar señales y sobrepensar mucho sobre algo que tal vez debería ser algo más tranquilo. Eh, Creo que vamos a dar un pase luego para reflexiones, pero ha sido muy interesante lo que nos has comentado, querida Cintia. Entonces, ahora doy pase a Alison, que nos vas a comentar un poquito más del tema un poco más legal del consentimiento. Muchas gracias, Rosa. He escuchado con atención, querida Cintia. De verdad, admiro mucho lo que mencionas y son temas tan importantes y al final pues se relacionan mucho con el aspecto legal, ¿no? Porque a través de esta violencia que va en incremento muchas veces se llega a cometer delitos, porque la violencia psicológica es un delito, ¿no? Las lesiones son un delito. El feminicidio es un delito que ha ido avanzando. Muchos casos de feminicidio, si uno ya va escarbando en la historia de la persona, se va dando cuenta que inició con violencia psicológica, pasó a violencia física o violencia sexual y pudo haber terminado, ¿no?, en una tentativa o un feminicidio. Entonces, desde este tema que vamos a hablar ahora, es importante y fundamental el concepto de consentimiento, ¿no? ¿Para qué? Para prevenir justamente también la violencia sexual. El consentimiento debe ser libre, informado, explícito y reversible. La falta del consentimiento es una señal de alerta que nos puede indicar una situación de abuso, de violencia, y conocer justamente estas señales va a permitirnos actuar y prevenir situaciones de vulneración de derechos hacia nosotros. Entonces, entendemos pues que el consentimiento va a ser un concepto fundamental, no solo cuando se ve los delitos, sino en nuestra vida misma, ¿no? En nuestra relación con las personas, en nuestra relación interpersonal, tanto tal vez amical, ¿no? O una relación ya sentimental. Y cuando hablamos de un contexto de violencia sexual y de las relaciones interpersonales, el consentimiento debe cumplir, como lo indiqué, 4 características esenciales, que es libre, ¿no? Y eso también lo ha mencionado la ONU Mujeres, significa que la persona debe otorgar este consentimiento y no debe existir presión, coerción, manipulación o miedo de parte de esta persona que otorga este consentimiento. Cualquier forma, entonces, de intimidación, sea también a través de la manipulación, invalida el consentimiento, ¿no? Si una persona se siente obligada a aceptarlo por amenazas, por un chantaje emocional, por dependencia económica, su consentimiento no es válido. Y hay que tener en cuenta que incluso la ley 3036-4, cuando especifica, ¿no?, conceptualmente la violencia psicológica, nos indica justamente, ¿no?, que este chantaje, esta manipulación es parte de esa violencia psicológica. El consentimiento entonces también debe ser informado. Para que el consentimiento sea válido, la persona debe conocer todas las circunstancias que involucra este consentimiento. Vamos a hacer un símil con el consentimiento informado en el tema médico, ¿no? Si es una operación, te tienen que explicar cuál es la operación, por qué se está realizando en tu cuerpo esa operación, se te va a indicar cuáles son las consecuencias que trae la operación. Igualmente es el consentimiento cuando hablamos de ese consentimiento que les damos a las personas con las que nos relacionamos día a día o con quienes nos relacionamos de manera sentimental, sexual, amical, familiar, etcétera, ¿no? Entonces, este consentimiento implica que la persona entienda las consecuencias y el contexto de la decisión que está tomando, ¿no? Por ejemplo, eso también ha sido mencionado por Amnistía Internacional en el 2019. El consentimiento debe ser también explícito, debe manifestarse de manera clara y afirmativa. No basta con la ausencia de un no, ¿no? Como típicamente indican, ¿no? Si la mujer calla es porque está otorgando. No, el consentimiento es explícito. Se necesita un sí y un sí activo. Expresiones de lenguaje corporal ambiguo o el silencio no van a interpretarse como el consentimiento. Y eso lo ha mencionado también la ONU en el 2021. Debe ser este consentimiento reversible. ¿Qué quiere decir? Que en cualquier momento la persona puede retirar su consentimiento, incluso si es que previamente ya lo aceptó, ¿no? El consentimiento entonces no va a ser permanente, no es un concepto permanente, no es un concepto vinculante a toda la historia de la persona. Cualquier voluntad, cualquier cambio en la voluntad de esta persona debe ser respetado. Y esto lo ha indicado justamente el CEDAW en el 2017. Sobre lo primero, ¿no? Y dentro de estos conceptos hay que tener en cuenta que legalmente se han tomado en cuenta para determinar el consentimiento en los delitos por violencia sexual.
¿no? Primero, no se aceptan conclusiones contrarias al consentimiento en la actividad sexual. Este siempre debe ser libre y voluntario. Si me dio fuerza, amenaza, coacción o aprovechamiento en un entorno coercitivo, ¿no? Entonces no hay consentimiento. Si la víctima es incapaz de dar un consentimiento libre por las circunstancias precedentes en las que se le puso a la víctima, o si no se aceptan estas conclusiones sobre el consentimiento. Esos son criterios que se han tomado en cuenta en el Acuerdo Plenario 5-2016, ¿no? También se ha indicado que no se debe tomar en cuenta la conducta precedente, concomitante o posterior de la víctima como un consentimiento del hecho sexual, ¿no? No porque la víctima sea, por ejemplo, trabajadora sexual, quiere decir que ella va a dar su consentimiento para una relación sexual, sí o sí. No porque la víctima aceptó tener una cita contigo, ¿no? Está dando su consentimiento para una relación sexual. No porque la víctima ingresó al hotel contigo, quiere decir que ha dado su consentimiento para una relación sexual, porque este consentimiento puede ser reversible. También incluso este consentimiento, al ser claro, explícito, ¿no? Y al ser también informado, puede ser un consentimiento parcial. Puede ser que esta persona acepte tener una relación sexual contigo, pero solo de cierta manera y bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, bajo el uso necesario y obligatorio de un preservativo, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que en otros países, ¿no? El hecho de quitarse de un preservativo en una relación sexual y hacerlo con esta persona sin su consentimiento está considerado un delito. Y en otros está considerado como violencia sexual. Y si es que todavía no es delito, sí constituye una causa por la cual la víctima puede demandar por daños y perjuicios, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que todos estos conceptos que engloban el consentimiento, que es libre, informado, explícito, irreversible, ¿no? Están ya contenidos en la ley. ¿Qué es lo que falta entonces? Tal vez que en ciertas circunstancias se deban aplicar a través de los entornos judiciales, fiscales, a través de la interposición de las denuncias. Y hay situaciones que se pueden ya mencionar, ¿no? Por ejemplo, la falta de verbalización clara, ¿no? Indicando la ausencia de un sí explícito o la manifestación por parte de dudas que tenga la víctima, ¿no? Eso también fue mencionado en el Acuerdo Plenario 5-2016, que establece que el consentimiento debe ser libre y voluntario, que no se aceptan conclusiones contrarias sobre el consentimiento si es que ha mediado de fuerza, amenaza y coacción. Que se tiene que entender también en este mismo acuerdo que cuando la víctima es incapaz de dar un consentimiento debido a las circunstancias, no se deben dar conclusiones basadas en alguna palabra o conducta de esta víctima. Aquí tenemos el caso de víctimas que son puestas en estado de inconsciencia a fin de que la persona transgreda su derecho, ¿no?, a la libertad sexual y pues realice un acto de violencia sexual. Hay una incapacidad para poder consentir. Hay presión y coacción en las relaciones en las que media violencia, y como hablamos de que esta violencia se enmarca en una violencia que va en aumento, que es gradual, entonces estamos viendo que la violencia no inició con el acto sexual que invalida el consentimiento, sino inició a partir de toda una manipulación que puede surgir incluso desde el inicio de la relación que ha tenido esta persona con la víctima. Hay que tener en cuenta entonces que el consentimiento es un elemento clave en cualquier interacción. Debe ser respetado en todo momento, ¿no? Sin consentimiento hay violencia, definitivamente. Y es fundamental que podamos promover justamente una cultura donde el respeto por la autonomía y la voluntad de cada persona sea prioritario. Para prevenir la violencia sexual tenemos justamente este tipo de eventos donde se da a conocer las situaciones y cuando ya ha sucedido un hecho de violencia, ¿no?, se puede realizar, y esto a modo de recordatorio, realizar la denuncia en cualquier comisaría a nivel nacional de forma gratuita. No se necesita tener pruebas, no se necesita tener un abogado presente. Las denuncias se pueden recibir en cualquier comisaría a nivel nacional. Y si hay algún policía, efectivo policial, que te indica que no, puedes realizar también tu queja ante Inspectoría de la PNP, ¿no?, frente a esta persona que no está cumpliendo con el protocolo de intervención en casos de violencia sexual que tiene también incorporado la Policía Nacional del Perú. Asimismo, puedes realizar la denuncia en las fiscalías de turno y puedes realizar esta denuncia también en los juzgados especializados en violencia contra la mujer o integrantes del grupo familiar. También es obligatorio que posterior a la realización de la denuncia no solo pases por exámenes que tengan que ver con el delito del que ha sido víctima, sino que también esta denuncia sea derivada a este juzgado de violencia a fin, ¿no?, de que ellos emitan medidas de protección a tu favor. ¿Qué son las medidas de protección? Son decisiones y prohibiciones judiciales, ¿no?, para el agresor. ¿En base a qué? En base al riesgo que estás pasando tú como víctima de un delito de esta naturaleza. Entre esas prohibiciones se encuentra la prohibición de acercamiento, la prohibición de comunicación, la prohibición de actos colaterales con tus familiares. También tienen incluido la aplicación del botón de pánico que se puede instalar en tu celular para que tengas activo la comunicación directa con la PNP, ¿no? Y es importante entonces resaltar justamente que en un entorno como el nuestro, donde día a día se evidencian casos de violencia contra la mujer, sea necesario que desde el inicio puedas entender cuál es el alcance del consentimiento
y no solo a nivel de consentimiento sexual, sino del consentimiento para cada una de las relaciones que tengas, cada una de las interrelaciones que tengas con las demás personas. Y bueno, te doy el pase ahora, Rosita. He visto algunos comentarios justamente en el chat. Stephanie Méndez nos pone, ¿no? Qué importante es mencionar sobre el tema del consentimiento y que sea explícito. Menciona acerca de cómo existen costumbres violentas o ideas que también como que van en contra del consentimiento, por ejemplo, la famosa prueba del amor o esos besos robados que tienden a romantizarse o incluso a obligarse para que otra persona pueda someterse a algo que tal vez esté muy dudoso o tenga miedo. Y sobre todo justamente en etapas de la adolescencia, donde están como que reconociendo por primera vez tal vez el tema del amor romántico, nuevas emociones, nuevas sensaciones, y cómo también está posiblemente en peligro el tema de poder reconocer su consentimiento y ello, ¿no? Entonces, en base a eso me han surgido algunas dudas que creo que podríamos hablar las tres juntas.